Hace 14.000 años, en la inmensidad helada de la tundra siberiana, un cachorro de lobo encontró un cadáver. Era una mole colosal, cubierta por un espeso pelaje rojizo, con un cuerno de 1 metro de largo que se proyectaba amenazante desde su hocico. El lobezno arrancó un trozo de carne y lo engulló. Y entonces murió y se congeló. Permaneció así, suspendido en el tiempo dentro del permafrost, hasta el año 2020. Cuando los científicos examinaron su estómago, encontraron la prueba de su última comida, un pedazo de carne de uno de los últimos rinocerontes lanudos sobre la faz de la Tierra. Esto no es una fábula. Es el eco de un mundo perdido. Un fragmento de la carne de una criatura que pesaba tanto como 2 automóviles, que portaba un arma más larga que un bate de béisbol y que coexistió con nuestros antepasados. Sus ancestros, en la 100ª generación, contemplaron a estas bestias con sus propios ojos. Las dibujaron en las paredes de las cuevas. Quizás incluso las cazaron. Pero, ¿cómo podía una criatura así no temer a los 40 grados bajo cero? ¿Cómo lograba sobrevivir alimentándose de hierba congelada bajo un manto de nieve de 1 metro de espesor? Y el mayor de los enigmas, ¿por qué se extinguió en apenas unos siglos después de prosperar durante 3,5 millones de años? Su nombre científico es Coelodonta antiquitatis. Suena a conjuro arcano, pero es una simple combinación de griego y latín. Coelodonta significa diente hueco, en referencia a las profundas cavidades de sus molares ausentes en los rinocerontes modernos. Antiquitatis simplemente significa de la antigüedad. El diente hueco de la antigüedad, un nombre poético para un titán de 2 toneladas. Las primeras descripciones científicas datan de 1769. El naturalista Peter Simon Pallas encontró un cráneo y 2 cuernos en el permafrost siberiano. Imaginen su asombro. Pleno siglo XVIII, una expedición a tierras indómitas y de pronto, del suelo helado, emergen los restos de un ser que ningún hombre vivo había visto jamás. Pero su origen no yace en Siberia. Su evolución comenzó en el lugar más inesperado, el Tíbet. Hace 3,7 millones de años, en la gélida meseta tibetana, apareció su ancestro, el Coelodonta tibetana. Ya estaba adaptado al frío, ya vestía un abrigo de piel. Mientras gran parte del planeta gozaba de un clima relativamente cálido, las montañas del Tíbet funcionaban como una cámara de congelación natural. Allí, estos rinocerontes se convirtieron en maestros del frío mucho antes de que la edad de hielo cubriera Eurasia. Cuando el clima global cambió, los glaciares avanzaron y las temperaturas se desplomaron. Los rinocerontes, ya expertos en supervivencia ártica, descendieron de las montañas y se expandieron por todo el norte de Eurasia. Desde la península ibérica hasta Corea, desde Escocia hasta China. Fue su edad de oro. Un adulto alcanzaba casi 4 metros de longitud, el tamaño de un gran vehículo todoterreno, con una altura de 2 metros hasta la cruz. Era el tanque de la edad de hielo, un campeón de la supervivencia que finalmente perdió una guerra, no contra el hombre, sino contra el clima. Su historia, congelada bajo nuestros pies, es un solemne recordatorio de que incluso los imperios más formidables de la naturaleza son, en última instancia, efímeros ante el poder del planeta. Un coloso de la edad de hielo. Su peso oscilaba entre 1,5 toneladas y 2,5 toneladas. Algunos machos excepcionales llegaban a inclinar la balanza hasta las 3 toneladas. 3,000 kilogramos. Es el peso de 2 automóviles familiares o el de un joven elefante de la sabana. En sus dimensiones, era comparable al rinoceronte blanco moderno, el más grande de los que aún caminan sobre la Tierra. Pero a diferencia de su pariente africano, esta bestia prehistórica estaba envuelta en un manto de supervivencia. Un abrigo espeso, una auténtica armadura contra el frío glacial de su era. Su pelaje se componía de 2 capas perfectamente diseñadas. En el interior,
Una densa capa de subpelo, suave y tupida, atrapaba el calor corporal directamente contra la piel, un aislante perfecto. Por encima, una capa externa de largos y ásperos pelos de guarda, especialmente densos en la cruz y el cuello, formaba un escudo impenetrable contra el viento cortante, la nieve cegadora y la lluvia helada. ¿De qué color era esta criatura ancestral? La respuesta no es una conjetura, sino un hecho congelado en el tiempo. Gracias a momias extraordinariamente conservadas, lo sabemos con certeza. Los adultos lucían un tono pardo rojizo, el color del óxido y de las hojas de otoño, un camuflaje perfecto en los paisajes esteparios. Las crías, sin embargo, vestían un pelaje más claro, casi rojo. En el año 2014, las heladas tierras de Siberia nos ofrecieron un regalo sin precedentes. En un afluente del río Semyuliak, en Yakutia, los cazadores Alexander Banderov y Semyon Ivanov descubrieron la momia de un cachorro de rinoceronte. Lo llamaron Sasha, en honor a uno de sus descubridores. Tenía apenas 7 meses cuando la muerte lo sorprendió, hace 39.000 años. Su pelaje se conservaba intacto. Los científicos describieron su color como rubio fresa, una imagen casi poética. Un pequeño y lanudo rinoceronte, del color de las fresas con crema, perdido en la inmensidad de la tundra. Pero el verdadero emblema del rinoceronte lanudo, su corona y su arma, eran sus cuernos. Poseía 2. El posterior, más pequeño, se situaba entre los ojos. Pero el frontal era una estructura formidable, una lanza natural que se proyectaba hacia adelante. Podía alcanzar 1,5 metros de longitud, 1,5 metros. La estatura de un ser humano adulto, surgiendo directamente de su rostro, curvado ligeramente hacia abajo. Un arma que podía pesar hasta 15 kilogramos. Recientemente, la comunidad científica anunció el hallazgo de un cuerno que rompe todos los récords. 164,7 centímetros medidos a lo largo de su curvatura exterior. Perteneció a una hembra que vivió más de 40 años. ¿Cómo podemos conocer su edad con tal precisión? El cuerno, como los anillos de un árbol, es un diario de vida. No es de hueso, sino de queratina, la misma proteína que compone nuestras uñas y nuestro cabello. Crece en capas estacionales. Las bandas oscuras y claras que se alternan marcan el paso de los inviernos y los veranos, permitiéndonos contar los años de su existencia. En esencia, no es más que una masa de pelo increíblemente compactada y endurecida, una maravilla de la ingeniería biológica. Un arma de tal magnitud no era un mero adorno. Servía para múltiples propósitos. Ciertamente para la defensa contra depredadores, aunque pocos se atreverían a desafiar a un adulto en su plenitud. Su función principal se revelaba en los duelos con sus propios congéneres, batallas feroces por el territorio y el derecho a la procreación. Los cráneos fósiles son los testigos silenciosos de esta violencia. Muestran fracturas consolidadas, costillas rotas que sanaron torcidamente, profundas cicatrices en el hueso facial causadas por el cuerno de otro rinoceronte. Estos no eran gigantes pacíficos, eran supervivientes forjados en el frío y el conflicto, en un mundo implacable. Cada cicatriz en sus huesos es un capítulo de una vida de lucha, una historia grabada en queratina y calcio que nos recuerda la brutal y majestuosa realidad de un mundo que ya no existe. En el vasto y helado silencio de la Edad de Hielo, donde la supervivencia era una batalla diaria contra los elementos, el rinoceronte lanudo desplegaba un arsenal de adaptaciones. Pero más allá de su pelaje denso y sus cuernos formidables, existía una tercera función, una estrategia evolutiva única que lo distinguía. Su cuerno principal no era solo un arma, sino una herramienta de ingeniería para la vida. Era su pala. Cuando el invierno implacable cubría la estepa con un manto de nieve, el coloso bajaba su enorme cabeza y comenzaba su labor. Con movimientos rítmicos y poderosos de lado a lado, barría la nieve helada, desgarrando la costra congelada para desenterrar el tesoro que yacía debajo, la hierba seca, el sustento esencial para atravesar la estación más dura. Para soportar esta tensión constante,
Su anatomía se transformó. El tabique nasal, que en los rinocerontes modernos es una estructura cartilaginosa y flexible, en el rinoceronte lanudo se había osificado por completo. Se convirtió en un sólido muro de hueso, fusionándose con el cráneo para crear un ariete de una resistencia extraordinaria. Esta adaptación le permitía soportar la inmensa presión de cavar en la nieve compacta y el suelo helado sin sufrir fracturas. La cabeza misma era una obra maestra de la ingeniería evolutiva. Más larga y pesada que la de sus parientes actuales, su cráneo podía alcanzar los 90 centímetros de longitud, con una mandíbula inferior que se extendía hasta los 60 centímetros. Para sostener esta estructura masiva, una poderosa joroba muscular se alzaba sobre sus hombros. Esta protuberancia no era un simple adorno, cumplía una doble función vital. Primero, anclaba los ligamentos y músculos monumentales necesarios para mover y soportar el peso de la cabeza durante sus labores de excavación. Segundo, al igual que en un camello, servía como un depósito de grasa, una reserva de energía crucial para los largos y famélicos meses de invierno, cuando el alimento escaseaba y el organismo debía consumir sus propios recursos. Durante décadas, esta joroba fue una silueta inferida a partir de esqueletos, una reconstrucción teórica, hasta que en el año 2020, el permafrost siberiano decidió revelar uno de sus secretos. Se descubrió la momia de un joven rinoceronte, preservada durante 32.400 años, bautizado como el rinoceronte de Abiski. Sobre su espalda, intacta, se encontraba una joroba de 13 centímetros de altura, aún rellena de la masa grasa que le habría dado vida. Por primera vez, la ciencia no imaginaba, la ciencia veía. Este animal habitaba un mundo perdido, la estepa de mamut. Un paisaje sin fin, una llanura barrida por vientos helados, cubierta no por bosques, sino por un mar de hierbas y arbustos bajos. El clima era seco y extremadamente frío, con inviernos que se desplomaban hasta los 30 o 40 grados bajo cero y veranos frescos con escasas precipitaciones. En este reino de hielo no estaba solo. Compartía su dominio con otros gigantes del Pleistoceno, mamuts lanudos, ciervos gigantes, bisontes esteparios y veloces saigas. Juntos formaban lo que los científicos denominan el complejo faunístico mamut coelodonta, con el mamut y el rinoceronte como los emblemas de una era. Su dieta era un reflejo de este entorno. Consumía enormes cantidades de hierba, juncos, y en tiempos de escasez ramoneaba arbustos bajos, musgos y líquenes. Su ancho labio superior, similar al del rinoceronte blanco actual, funcionaba como una segadora natural, arrancando la vegetación a ras de suelo. El análisis químico de sus cuernos ha revelado una fascinante crónica estacional de su alimentación. Durante el verano, los isótopos muestran una dieta basada en pastos. En invierno, la composición cambia, indicando un cambio forzoso hacia las ramas leñosas de los arbustos, todo aquello que pudiera alcanzar. Pero la revelación más profunda es que esta criatura no vivió en un mundo ajeno al nuestro. El rinoceronte lanudo caminó junto a la humanidad. Nuestros ancestros lo vieron, lo cazaron y, sobre todo, lo inmortalizaron. Hace 36.000 años, en la profunda oscuridad de la cueva de Chauvet, en el sur de Francia, un artista del Paleolítico tomó un trozo de carbón y sobre la fría pared de roca dibujó el alma de la bestia. Dos rinocerontes se enfrentan, cuerno contra cuerno, en lo que parece ser una lucha territorial entre machos. El artista capturó no solo su forma, sino un instante de furia prehistórica. La precisión es asombrosa, la silueta inconfundible, la cabeza baja y, sobre todo, la característica joroba en los hombros. Aquel dibujo es un puente tendido a través de milenios. Es el testimonio de una coexistencia, de un mundo donde los destinos del hombre y la megafauna estaban entrelazados. El rinoceronte lanudo se ha ido, extinguido por los cambios climáticos y la presión de una nueva especie dominante. Pero su espíritu, capturado por la mano de un ancestro, galopa eternamente en la oscuridad de una cueva francesa, un eco silencioso de la majestuosidad que una vez sacudió la tierra.
Un largo cuerno frontal. Una lanza de queratina apuntando directamente hacia el futuro. Incluso la franja oscura en su flanco, un detalle críptico mencionado por algunos investigadores, fue capturado con una fidelidad asombrosa. En las profundidades de la Tierra, a la luz parpadeante de las antorchas, los humanos de la Edad de Hielo observaban a estas bestias con una atención que trascendía la simple caza. Eran cronistas, grabando la anatomía de un mundo perdido en las paredes de piedra. En las galerías de la cueva de Rouffignac, en Francia, el arte prehistórico alcanza un nivel de detalle casi científico. Allí, un artista anónimo no solo dibujó la silueta imponente del rinoceronte lanudo, sino que añadió un pequeño apéndice en su nariz. Un detalle minucioso, casi insignificante, que probablemente servía para calentar el aire helado antes de que llegara a sus pulmones. Es una observación tan precisa que la ciencia moderna solo pudo confirmarla milenios después, al estudiar los cuerpos momificados extraídos del permafrost siberiano. La pregunta, entonces, se vuelve inevitable. ¿Cazaban los humanos a estos colosos? La evidencia sugiere que sí, pero de forma esporádica y con una cautela extrema. Enfrentarse a un rinoceronte lanudo adulto era un acto de desesperación o de una audacia inconmensurable. Eran 2 toneladas de músculo y furia ciega, un cuerno de 1 metro de largo capaz de atravesar cualquier defensa. Su vista era pobre, un mundo de sombras y formas borrosas, pero su oído y su olfato eran extraordinariamente agudos, capaces de detectar la más mínima amenaza en el viento helado. Al menor indicio de peligro, no dudaba. Atacaba. Los rinocerontes modernos pueden alcanzar velocidades de hasta 50 km por hora. Es casi seguro que sus ancestros no eran más lentos. Pero la genética reciente ha desvelado un misterio aún mayor. Los humanos modernos llegaron al noreste de Siberia hace aproximadamente 30.000 años. Los últimos rinocerontes lanudos se extinguieron en esa misma región hace unos 14.000 años. Esto implica 16.000 años de coexistencia. 16 milenios durante los cuales estas 2 especies compartieron el mismo paisaje hostil. Y durante todo ese tiempo, la población de rinocerontes se mantuvo sorprendentemente estable. No hay ninguna señal en su ADN de una disminución causada por la presión de la caza. Su diversidad genética era alta, comparable a la de los rinocerontes africanos actuales. No había signos de endogamia, ni el lento declive que precede a la extinción. Si no fueron nuestras lanzas, ¿qué fue lo que silenció para siempre a este gigante de la era glacial? La respuesta, como tantas veces, no se encuentra en la violencia, sino en el propio planeta. Hace aproximadamente 14.700 años, el mundo comenzó a cambiar a una velocidad aterradora. Se inició un calentamiento abrupto, un evento que los climatólogos conocen como el interestadial Bolling-Allerod. En el lapso de apenas unos siglos, las temperaturas globales se dispararon. Los glaciares, que habían dominado el paisaje durante eones, comenzaron a retirarse, liberando torrentes de agua dulce. El nivel del mar subió 15 metros, redibujando las costas del mundo. Para el rinoceronte lanudo, este fue el principio del fin. La estepa del mamut, ese vasto océano de hierba seca y fría que se extendía por continentes, comenzó a desvanecerse. Las llanuras herbáceas, su fuente de vida, se transformaron en bosques pantanosos y matorrales impenetrables. La nieve misma cambió. La capa de nieve dura y quebradiza, que el rinoceronte podía apartar fácilmente con su cuerno, fue reemplazada por ventisqueros profundos y húmedos, una trampa fangosa que agotaba sus energías. Las hierbas de las que dependía fueron desplazadas por arbustos y árboles, un alimento que no podía digerir. Pero el golpe de gracia fue una cruel ironía evolutiva, una adaptación perfecta que se convirtió en una sentencia de muerte. El rinoceronte lanudo poseía una mutación específica en un gen llamado TRPA1, el cual regula la percepción del frío. Esta mutación los hacía increíblemente resistentes a las bajas temperaturas. Literalmente, no sentían el frío con la misma intensidad que otros mamíferos. Era el equipo de supervivencia definitivo para un mundo de hielo. Sin embargo,
Cuando el clima se calentó, esta bendición se tornó en una maldición. Su propio cuerpo, perfectamente diseñado para el frío extremo, no podía soportar el calor. Al igual que sus descendientes modernos, no podían sudar para regular su temperatura. Envueltos en su denso pelaje, sufrían un sobrecalentamiento constante. Los últimos de su especie probablemente vivieron sus días finales en el noreste de Siberia, en grupos aislados sobre las últimas islas de la estepa moribunda. Hambrientos, sobrecalentados, incapaces de encontrar refugio o sustento en un mundo que ya no les pertenecía. Uno a uno se fueron apagando, hasta que solo quedó el último rinoceronte, y luego el silencio. En un giro del destino, el testimonio final de su existencia no provino de un cazador humano, sino del estómago de otro depredador. De la carne de rinoceronte encontrada en los restos de un cachorro de lobo preservado en el hielo, los científicos lograron extraer su ADN, un eco genético que viaja a través de milenios, el último susurro de un mundo que se derritió bajo el sol. Nada en su código genético, en la vasta biblioteca de su ADN, presagiaba la catástrofe. Los análisis revelan que su diversidad genética, apenas unos siglos antes de desaparecer, era tan robusta como lo había sido 4000 años atrás. La población no se extinguió lentamente en un lánguido declive. Colapsó. De forma súbita, violenta y definitiva. En el lapso de unas pocas generaciones, un titán de la edad de hielo fue borrado de la faz de la Tierra. Gracias al permafrost, ese arcón helado del tiempo, conocemos al rinoceronte lanudo con una intimidad que nos es negada para la mayoría de las criaturas extintas. Siberia es una gigantesca cámara criogénica natural, y en su abrazo helado ha preservado tesoros biológicos de un valor incalculable. Allí yace Sasha, una cría de apenas unos meses, cuya piel y pelo lanudo quedaron sellados en el hielo hace 39.000 años. O la joven hembra descubierta con su joroba de grasa intacta, un vestigio de su adaptación al frío extremo, congelada hace 34.400 años. En el año 2024, unos buscadores de oro en Yakutia desenterraron por accidente otro espectro del pasado, una momia casi perfecta, con su cuerno, su piel y sus tejidos blandos aún flexibles. Era el sexto cuerpo completo hallado en esta región, cada uno una cápsula del tiempo biológica. El rinoceronte lanudo no se ha ido del todo. Un eco de su linaje sobrevive. Su pariente vivo más cercano es el rinoceronte de Sumatra, una criatura pequeña, casi anacrónica, cubierta de un pelo rojizo y escaso, que habita en las antípodas de la tundra glacial, las húmedas selvas tropicales. Genéticamente, sus caminos se separaron hace unos 9 millones de años, pero el parentesco es innegable, un hilo invisible que conecta dos mundos perdidos. Y aquí reside una amarga ironía. El rinoceronte de Sumatra también se asoma al abismo de la extinción. Quedan menos de 80 individuos. La historia, con una cruel indiferencia, parece repetirse. Solo que esta vez, el culpable no es un cambio climático planetario, sino nosotros. Sin embargo, persiste un enigma grabado en el hielo. Durante la última glaciación, el puente terrestre de Beringia unió Asia y América. Los mamuts lanudos lo cruzaron, los bisontes lo cruzaron, los renos lo cruzaron. Pero el rinoceronte lanudo no. Nunca puso una pezuña en el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Los científicos no tienen una respuesta definitiva. Quizás el clima de Beringia, seco y ventoso, no era adecuado para él. Quizás la nieve era demasiado profunda, impidiendo su avance. O quizás, simplemente, no hubo suficiente alimento en esa larga travesía. O puede que el tiempo se agotara antes de que pudieran completar el viaje. Sea cual sea la razón, el rinoceronte lanudo permaneció como una bestia exclusivamente euroasiática. América nunca conoció su silueta imponente. Durante 3,5 millones de años, dominó su mundo. Sobrevivió a docenas de ciclos glaciales, adaptándose a un planeta en constante cambio.
Se extendió desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico, convirtiéndose en uno de los mamíferos de gran tamaño más exitosos de la historia. Y entonces, el clima cambió demasiado rápido. Y todo terminó. Hoy, la ciencia moderna realiza una minuciosa autopsia a través de los milenios. Los investigadores extraen ADN de las momias, analizando los isótopos en sus huesos y cuernos para reconstruir su dieta, sus migraciones, su ciclo vital. Cada nuevo hallazgo en el permafrost que se derrite es un nuevo capítulo en un libro que apenas empezamos a leer. La pregunta es inevitable. ¿Podríamos resucitarlo? Teóricamente, quizás. El ADN se conserva excepcionalmente bien en las momias. El rinoceronte de Sumatra podría servir como madre sustituta. La tecnología de edición genética avanza a un ritmo vertiginoso. Pero sería un proyecto de décadas, si no de un siglo. Y aún así, la pregunta más profunda no es si podemos, sino a dónde lo devolveríamos. La estepa del mamut ya no existe. El mundo que lo vio nacer ha desaparecido junto con... La próxima vez que contemple un rinoceronte en un zoológico, recuerde a su primo lanudo, aquel que una vez vagó por las llanuras de Europa y Asia, aquel cuya imagen fue grabada en las paredes de las cuevas por nuestros ancestros, un fantasma de un mundo perdido, cuyo eco nos advierte sobre la fragilidad de toda vida, incluida la nuestra. 14.000 años atrás, un cachorro de lobo devoró su carne. Estuvo aquí. Fue una criatura de carne y hueso, un titán de la edad de hielo que caminó sobre esta misma tierra. El rinoceronte lanudo. Durante 3 millones de años, su denso pelaje rojizo fue un escudo perfecto contra un frío que congelaría a cualquier explorador moderno en minutos. Con 2 metros de altura hasta la cruz y más de 1,5 toneladas de peso, barría la nieve con su cabeza para alcanzar la vegetación oculta. Su formidable cuerno, de casi 1 metro, era su arma y su guía, lanzándolo a la carga contra cualquier sombra en movimiento. Pero esta adaptación perfecta fue también su sentencia. Cuando el mundo se calentó y las estepas de hielo retrocedieron, el especialista no pudo cambiar. El mismo diseño que lo coronó rey de su era lo condenó a desaparecer con ella. Es la gran ironía de la evolución. La maestría absoluta en un mundo es la fragilidad absoluta ante uno nuevo. Un recordatorio de que la perfección es, a menudo, el preludio del olvido.